Profe, ¿qué welcome dice? to the Argentina, Oh, profe. How are you? ¿Pero dónde estoy? En Washington, D.C. ¿Dónde está? En Massachusetts. Ah, perfect day. Massachusetts, en Massachusetts. Welcome a perfect day. One perfect day, ¿Dónde digo. estoy? En Connecticut. En Connecticut. ¿Dónde Todos esos estoy? estudios que se hacen en esos lugares que Claro, comprobable. en pero Manchester, bueno. en Claro, Oxford, exactamente. Oxford. No ¿Cómo sé, anda, Me profe? sorprenden cada día que vengo a esta radio. Somos una caja de Pandora. Nos profe. estamos volviendo políglotas para Eh, estar a la altura de su columna Pero, internacional. Por favor, por favor. Excelente, excelente. Muy bien. ¿Cómo anda, profe? Bien, bien, bien. ¿Cómo, ¿Cómo lo- está afuera? ¿Hace calor? ¿Cómo lo Por acá trata este estamos- veranito Mal me trata mal. santafesino? Mal me trata Mal, mal. mal, Hace mal. mucho calor, hace mucho calor. Encima llega acá y le apagan el aire, es una vergüenza. No, Ah, ¿qué llego vas? acá y dicen qué frío que hace. No. Tailando acá adentro, tailando. Vengo rogando y cuando subo con el ascensor Sí. y voy pensando, ahora me espera el aire Libre acondicionado, soy. el aire acondicionado. Te viene Frozen. Claro, y está Laura disfrazada de Frozen que dice, Claro, no, exactamente. Apagame ese aire, hace frío ahora acá. Bueno, profe, empezamos a viajar en la profeneta. Bueno, tengo unos audios. Me encanta. Tengo unos audios, vamos a escuchar Escuchemos. a Alberto Fernández, ¿lo conoce? Alberto Sí, Fernández. creo que lo tengo en algún lado. Lo escuchamos. Gustavo Petro También. También. y Lula da Silva. Ah, bueno. Perfecto. A ver qué completito. dicen, a ver qué dicen. ¿Qué dicen estos señores? Escuchamos. Lo que más deseamos es que la paz se recupere cuanto antes. En eso tenemos plena coincidencia. Argentina y América Latina no está pensando en mandar armamentos ni a Ucrania ni a ningún otro lugar en conflicto. Colombia, en los años que han pasado, no en mi gobierno, compró material de guerra ruso, helicópteros, etcétera, para sus propios fines al interior del país. Ese material está ahí. Y en alguna conversación con la señora Richardson y otras personas de Estados Unidos, ellos me pidieron que, para solucionar el problema de nuestra incapacidad de sostener esos elementos activos, se los entregásemos y ellos se los llevaban a Ucrania. Yo le dije que nuestra Constitución tiene como orden en el terreno internacional la paz. Y así quedara eso como chatarra en Colombia, no entregábamos las armas rusas para que se llevaran eso a Ucrania a seguir una guerra. ¿Tenemos hasta ahí? Ah, pensé que íbamos a escuchar también a A Lula. Lula. ¿Lo Teníamos- tenemos? Dale. O Brasil não tem interesse em passar as munições para que ela não seja utilizada na guerra entre Polônia, entre Ucrânia e Rússia. O Brasil é um país de paz. O último contencioso nosso foi na Guerra do Paraguai. E, portanto, o Brasil não quer ter qualquer participação, mesmo que indireta, porque eu acho que nesse instante do mundo nós deveríamos estar procurando quem é que pode ajudar a encontrar a paz entre Rússia e Ucrânia. Nós precisamos encontrar alguém, porque até agora a palavra paz é muito pouco utilizada. Então o Brasil tomou a decisão, sabe, de não passar as munições, porque nós não queremos que essa munição seja utilizada na guerra contra a Rússia. Isso. Bien, ahí Bueno, lo escuchábamos, profe. escuchábamos ¿Ninguno de los tres? bastante clarito. Sí. Y esto viene también a cuento por el viaje que hizo el canciller de Alemania Claro. hacia Sudamérica. Estuvo en Argentina, Fin. Chile y Brasil. Y si bien hubo algunos temas importantes, ¿no? Cooperación, por ejemplo, el tema del litio, le interesa a Alemania también participar en las inversiones del litio. Dicho sea de paso, Boric, el presidente de Chile, anunció la creación de una empresa estatal para el manejo del litio. Esto creo que viene a inspiración de lo que ha hecho Bolivia y que tan buenos resultados le ha dado, y también lo que está llevando adelante López Obrador en México. Sí. Es decir, si bien había temas de agenda importantes entre América Latina y Alemania, me parece que lo que vino a hacer Scholz aquí es a pedir armas para la guerra en Ucrania, ¿no? Entonces,
yo creo que han sido muy claros, y esto lo han dicho en conferencia de prensa tanto Alberto Fernández como Lula da Silva. Después, lo de Petro tiene que ver con otra cuestión, no tanto con lo de Scholz, con el canciller de Alemania, sino que tiene que ver con el pedido que... ¿Estas declaraciones fueron en el fin de semana, o sea, durante la visita de Scholz o después? Sí, lo de Petro es contemporáneo también, puede ser un día o 2 días antes, pero no tiene que ver con lo de Scholz, sino que tiene que ver con conversaciones, y él lo dice en el audio, Petro, por pedido del gobierno de Estados Unidos que entregue sus armas rusas para entregarle a Ucrania. Rotundo no. Y el rotundo no es de Petro, el rotundo no es de Lula y el rotundo no es de Alberto Fernández. Exactamente. Todos hablaron de que hay que tener la búsqueda de la paz y hay que hacer esfuerzos diplomáticos para detener la guerra, no para acrecentarla. Esto quiere decir que hay un punto de vista de América Latina, también el no es lo puedo confirmar, de López Obrador, digamos, ¿no? Pero hay un punto de vista en común, ¿no? Yo creo que, y lo había dicho en la última edición de esta columna, tengo mis dudas respecto de Perú, ¿no? Que por la situación que está viviendo interna el Perú y tiene un gran apoyo de la Embajada de Estados Unidos, probablemente acceda a entregar, ellos sí tienen muchos armamentos rusos, inclusive aviones de combate, comprados en otras épocas, ¿no? En épocas de la Unión Soviética. No son compras recientes que ha hecho. De hecho, Perú estaba pensando en cambiar su logística y pasarlo a la logística militar de Estados Unidos. Pero digo, exceptuando el Perú, digamos, yo creo que en América Latina no creo que ningún país aporte armas, digamos, para esto. Aporte armas para Ucrania. Me parece significativo, lo traje estos audios porque para escuchar de primera mano, digamos. Sí, para ilustrar con la palabra de los protagonistas. Lo que han dicho, creo que, si bien, Lula habló en portugués, me parece que se entendió bastante. Un portuñol, fue un portuñol. No, sí, se entiende, se lo suele entender cuando lo escuchamos. Se entiende bastante, por las dudas, el que no entendió, le dijo que la última guerra que se involucró Brasil fue... en realidad es inexacto esto, pero bueno, la última es Paraguay, ¿no? La guerra contra el Paraguay, que Brasil es un país de paz. En realidad en la Segunda Guerra Mundial sí se involucró del lado de los aliados, pero bueno, esa es otra cuestión, otra historia. De todas maneras, me parece interesante también lo que dice, ¿no? Y al último dice algo también, que no quiere que las armas o las municiones, porque en realidad lo que se le pidió a Brasil fueron municiones, que las municiones brasileñas sean para usar contra Rusia. Lo dice ahí a lo último, y creo que también... es todo un mensaje también. Es todo un mensaje, ¿no? Porque no dice... Digo si fuera al revés, si el pedido viniera de parte de Rusia, que entonces sí. No creo, pero de todas maneras me parece que también fue un fallido, digamos. Lo que no quiere es tener una mala relación con Rusia. Yo creo que eso es lo que significa esa última frase de Lula. Un Brasil que está dentro de los BRICS, en donde uno de los líderes de los BRICS es Rusia, ¿no? También está China, recordamos, ¿no? Sudáfrica, India. Y la posibilidad del BRICS de ampliarse, ¿no? Ahora, profe, y en el caso de que, por ejemplo, supongamos, está bien, estos países latinoamericanos decían no acceder, pero en el caso de acceder e ir a favor de Rusia contra Estados Unidos, ¿qué implicancia o qué positivo o negativo tendría esa relación del país latinoamericano apoyando a Ucrania con Estados Unidos, por ejemplo? A ver, no, lo que vos decís es a favor de Ucrania, ¿no? Claro, a favor de Ucrania. Acá a favor de Ucrania, claro, a favor de Ucrania. Ningún pedido de Rusia de actuar a favor de ellos. Sí, armamento no necesita. Sí los pedidos de Estados Unidos. Estados Unidos tampoco necesita armamentos. Pero se está tratando de luchar esta guerra, y esto es Vos explicabas, profe, también lo que estaban buscando era armamento soviético, porque era mucho más rápido de utilizar, porque ya tienen la formación. Claro, exactamente. Ucrania utiliza armamento soviético por haber formado parte. Además, una de las fábricas de tanques estaba radicada en Ucrania. Entonces ellos están muy familiarizados con esto. Además del idioma, hay un montón de cuestiones, ¿no? No es fácil entrenarse en nuevas tecnologías bélicas que le puede proveer el Reino Unido, Alemania o Estados Unidos. Eso lleva tiempo, que hoy por hoy Estados Unidos está buscando ese tipo de cuestiones, pero además también están buscando ganar una guerra con el menor esfuerzo y dinero posible. O sea, ya ha puesto mucho dinero Estados Unidos, muchísimo dinero y muchas armas. Entonces también está en una encrucijada de decir, ¿hasta dónde va a llegar el apoyo de Estados Unidos en cuanto a armamento y en cuanto a dinero
para mantener al gobierno de Zelensky en el poder en Ucrania, ¿no? Saben que sin ese apoyo seguramente la guerra la perdería y habría un cambio en el poder en Ucrania. Entonces, se está en esa encrucijada. Por eso se quiere tratar de librar esa batalla con el menor... Ahora, ¿no? Se están tratando de librar esa batalla con el menor esfuerzo posible, y creo que porque venir a pedir armas a América Latina es, digamos, es una región donde no hay una carrera armamentista, donde las Fuerzas Armadas mayoritariamente están en decadencia realmente. Solamente, es más simbólico. Brasil ha modernizado su fuerza aérea hace muy poquito. Chile tiene unas fuerzas armadas bastante chicas, pero bastante bien equipadas. Pero digamos, más allá de eso, no hay nada en América Latina como para andar repartiendo. ¿Y entonces cómo se puede leer? ¿Manotazo ahogado? Sí, en parte sí, digamos. En parte es tratar de, como te decía, de pelear esta guerra con menor esfuerzo, porque le está llevando a Estados Unidos también cuestiones internas, ¿no? Esto también lo habíamos contado. Toda la oposición política en Estados Unidos, que está viendo y poniendo el énfasis en ver de cada peso que puso, de cada dólar, que puso los Estados Unidos en Ucrania, qué fue de eso. Están investigando, obviamente, por un interés político interno, ¿no? Para las críticas hacia Biden. Incluso se habló hasta de juicio político que pueda haber internamente en Estados Unidos contra Joe Biden. ¿Y cuál es el papel de Alemania en todo esto? Que como dijimos, el canciller vino este fin de semana. Sí. Vos mencionás esto, profe, que a mí me deja como perpleja en algún punto, porque dijo esto de venir a pedir armamento en algún punto. Y estaba también este tema de que al final Alemania iba a destinar armamento para Ucrania. Alemania tiene una relación muy difícil y está en un lugar... como en un lugar muy difícil. Más allá de lo geográfico, digo, en un lugar político muy difícil, porque en los últimos años Alemania con Merkel y con el anterior Schröder, sobre todo, comenzó una relación más estrecha con Rusia, entendiendo, creo que históricamente no conviene demasiado tener relaciones difíciles con Rusia. Y a Rusia le convenía también tener una excelente relación con Alemania, y la eligió porque, también recordemos situaciones personales. Vladimir Putin trabajó en la Alemania democrática. Estaba dividida la Alemania en épocas de la Guerra Fría en dos: la Alemania, la República Federal Alemana, capitalista, digamos, y aliado a Estados Unidos, y la República Democrática Alemana, aliado del sector comunista, aliado con la Unión Soviética. Y fue Vladimir Putin que vivió y trabajó en los servicios secretos de la Unión Soviética en Alemania. Entonces es una persona que conoce mucho el país, conoce su idioma, habla perfectamente en alemán, y tuvo una relación, estando Vladimir Putin en el gobierno de Rusia, una relación muy buena con Alemania. Y de hecho hay un montón de proyectos económicos y de infraestructura que se hicieron de manera conjunta. Esto le valió un poco el malestar de Estados Unidos a Alemania. Incluso fue presionado varias veces para dejar de lado esos proyectos en conjunto, y principalmente fue lo del Nord Stream, que fue ese gasoducto que llevaba gas barato desde Rusia por el mar Báltico, ¿no? Puenteando, por decir de alguna manera, o pasándolo por arriba o por abajo en este caso, a otras opciones, por ejemplo, los que podían ir por Polonia o por la misma Ucrania. Entonces eso no gustó demasiado de Estados Unidos, que presionó a Alemania, presionó mucho a Alemania, incluso hasta llegó a sancionar a las empresas privadas y occidentales que participaran en ese proyecto. Para Estados Unidos, todas estas cuestiones siempre, la excusa son situaciones de seguridad nacional de Estados Unidos. Fíjense que estamos hablando del mar Báltico, estamos hablando de Europa, estamos hablando de Alemania, que lejos tienen que ver con Estados Unidos. Sin embargo, ellos hay una cuestión de intereses, visualizan esta cuestión porque por sus intereses políticos y sus intereses geoestratégicos y sus intereses económicos fundamentalmente, que querían evitar este gasoducto entre Rusia directamente y Alemania, y esta formación de una creciente alianza entre Alemania y Rusia. Finalmente, después de que Angela Merkel deja el poder en Alemania y comienza su gobierno Olaf Scholz, que comienza a quebrarse un poco esa voluntad de Alemania. Lo que sí se quebró literalmente fue el gasoducto, que hubo un atentado en donde voló por los aires o por los mares, digamos, el gasoducto ruso-alemán.
y donde hoy todavía no hay un responsable. Qué raro. En aguas jurisdiccionales de Suecia, de Dinamarca, ellos se comprometieron a hacer una investigación profunda, valga la, ¿no es cierto? Valga el caso, sí. Una investigación profunda, y realmente nadie sabe, nadie tiene un resultado sobre quién fue que puso explosivos. No es tan sencillo hacerlo. Lo primero que habían dicho fue Rusia, pero si es un gasoducto ruso, no había forma de que es como... Sí, no tiene mucho sentido. Pegarse un tiro en los pies, digamos. Sí. Entonces, podríamos inferir que fue los Estados Unidos quien saboteó ese gasoducto, y las presiones se hicieron cada vez más fuertes hasta que finalmente, hace muy poquito tiempo, la ministra de Defensa de Alemania tiene que renunciar por la negativa a suministrar armamento pesado hacia Ucrania, ¿no? Fundamentalmente estos tanques modernos, que son los mejores tanques del mundo, y que Alemania se negaba a suministrarlo porque teme, digamos, que la relación con Rusia sea cada vez peor. Claro. Y Estados Unidos está muy lejos, pero Alemania no está tan lejos. Entonces... pero ahora finalmente lo va a hacer. Finalmente lo va a hacer, digamos, y además de esto, de la renuncia de la ministra de Defensa de Alemania, aparece este viaje extraño, extraño de Scholz. Además repentino, porque de golpe nos enteramos y el otro día venía. Por América Latina, y los presidentes de América Latina en conferencia de prensa oficial y frente a la prensa mundial, diciendo de que ellos no van a entregar armas. Es decir, abrieron el paraguas antes, pareciera. Sí, no, yo creo que en la misma visita. En la misma visita me parece que se habló del tema, y por eso también salen en los presidentes a aclarar. ¿Y por qué el cambio de parecer ahora por parte de Alemania? ¿Tiene que ver con la figura de Scholz y Merkel, que es diferente, o con qué tiene que ver? Sí, pero además las presiones de Estados Unidos. Claro. Recordemos que Alemania es un país, y yo lo digo, no es muy simpático decirlo, pero es un país ocupado militarmente. Más allá de que el argumento es que en realidad no, que en realidad son aliados, Alemania y Estados Unidos, lo cierto es que hay muchas bases militares de Estados Unidos, hay miles de soldados norteamericanos en Alemania. Es decir, es un país ocupado militarmente por Estados Unidos. El expresidente Donald Trump le había pedido a Alemania en ese momento, y con esta política que tenía Trump de reducir la conflictividad externa de Estados Unidos, y que la seguridad de Alemania la pague Alemania, la seguridad de Europa la pague Europa. Tenía ese concepto por una cuestión netamente económica. Entonces le había dicho que iba a retirar soldados de Alemania, y que Alemania tenía que comprometerse a elevar la cantidad de dinero que ponía en defensa. Claro. Esto ocurrió en el gobierno de Trump. El gobierno de Biden tiene otra dinámica, muy diferente. Pero a lo que voy es esto, es que Alemania sigue viviendo las consecuencias de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Sigue viviendo en un contexto post-1945, digamos. Es decir, las alianzas militares pueden existir. ¿Por qué no hay bases militares norteamericanas en Francia? Sí las hay en España, por ejemplo, pero ¿por qué no las hay en Inglaterra? Por ejemplo. ¿Por qué no en Francia? Porque Francia siempre tuvo una política independiente. De hecho, durante muchos años no fue parte de la OTAN. Después se incorporó, primero fue parte, después salió de la OTAN, después se incorporó nuevamente, pero tuvo una política de independencia política, económica, inclusive militar también de los Estados Unidos, porque Francia tiene la producción de sus propias fuerzas aéreas, los aviones son franceses, de hecho Argentina tuvo varios de esos aviones franceses, su tanque de guerra es francés, es decir, la industria automotriz francesa también se vinculó con las Fuerzas Armadas, es decir, tiene una independencia que lamentablemente no la ha tenido Alemania. Alemania tiene una vocación de liderazgo. La ha tenido siempre, la vocación de liderazgo, y más aún después del Brexit, de la ida del Reino Unido de la Unión Europea. Yo creo que era una gran oportunidad para el liderazgo para que se alemán. Posicione finalmente como una líder. Economía absolutamente competitiva, de las más competitivas del mundo, con un adelanto tecnológico, con una inversión en ciencia y tecnología impresionante, lo que es Alemania, un ejemplo a nivel mundial, pero también ellos crecieron todo este tiempo con una cuestión clave en la competitividad. ¿Cómo un país puede competir con otro país, por ejemplo? ¿A través de qué? De la calidad de sus productos y también del precio de sus insumos.
Sí. Si uno no tiene energía, por ejemplo, a Argentina le falta energía, invertir en energía es clave. Energía, transporte, por ejemplo. Alemania creció y se hizo fuerte con el gas ruso. Claro. Y eso genera también una dependencia en algún punto. Un insumo clave para Alemania y la producción de su industria. Una de las cosas que vino a buscar a Argentina, se dice, también es eso. Desde Alemania se dijo, Argentina puede ser un proveedor de gas de Alemania y un proveedor de gas de Europa. Están buscando por todos lados del mundo, digamos, un suplemento o un complemento para el gas ruso y para el petróleo ruso. Entonces, ¿Argentina tiene la potencialidad? Sí la tiene, pero le falta inversiones. Es decir, no tenemos gas para nosotros, digamos, para el consumo interno. Pasamos inviernos complicados a veces. Recién se está iniciando la construcción del gasoducto Néstor Kirchner. A muchos no les gusta el nombre, pero se llama así. Y ese gasoducto Néstor Kirchner sale, de Vaca Muerta, que es un gran yacimiento, y va a proveer gas a muchos lugares. Pero digo, nos falta todavía. Hasta hace poco, no sé hoy, pero hasta hace poco importábamos gas. Del puerto, hasta los puertos argentinos llegaban los barcos con gas. Uno de los grandes proveedores era Total, una empresa francesa. Es decir, y hoy se está hablando de Argentina como país exportador de gas. Entonces, esta cuestión podría serlo, pero hace falta mucha inversión, ¿cierto? Pero potencialmente, Alemania busca, porque eso también le daría un poco de independencia de lo que es Rusia. Hay que ver qué están pensando en la posguerra ucraniana, ¿no? Porque las grandes potencias piensan en varias jugadas adelante si pensamos la política internacional como un ajedrez, ¿no? Sí. Los grandes ajedrecistas hacen eso, ¿no? Van cuántas jugadas adelante. Sí. Lo que sabemos jugar poquito el ajedrez, porque no sé, 2 jugadas te puedo hacer más adelante, 3. Los grandes ajedrecistas están muchísimas jugadas adelante y los grandes ajedrecistas de la política internacional también. Entonces, estos escenarios probables, hipotéticos a futuro, lo están jugando ahora. Por eso América Latina es tan importante, por varias razones. Y los recursos naturales son, obviamente, que una de las cuestiones fundamentales, ¿no? Hablábamos del litio, que es tan importante en cuanto a matriz energética futuro por el tema de la producción de las baterías, y también del gas, por ejemplo, ni hablar del petróleo. Bueno, profe, vos sabés que una de las preguntas que llegaba acá con respecto es si se viene la Tercera Guerra Mundial, y creo que lo linkeábamos también porque en uno de los hipotéticos casos es que la próxima guerra podría ser por el litio también. Pero la pregunta específica es del 997, dice, ¿se viene la Tercera Guerra Mundial? Por ahora no, pero va a depender de la voluntad, digamos, y hasta dónde llegan estas cuestiones, como yo decía, hasta dónde Estados Unidos está dispuesto, digamos, a mantener a Zelensky en el poder en Ucrania y a mantener y defender los embates de Rusia, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde Rusia puede seguir adelante con la guerra, de acuerdo a su situación política? Sí. Económicamente lo está bastante bien sobrellevando, a pesar de las enormes sanciones, a pesar de que los europeos no le compran el gas. En realidad se lo compran, pero a través de terceros. Eso también, que en la cuestión económica a veces... Entonces es un poco para la tribuna. A ver, no podemos entender determinadas cuestiones. Por ejemplo, le compran a India gas y petróleo que en realidad viene de Rusia. Claro. Entonces, también hay esas cuestiones, ¿no? Pero digo, Tercera Guerra Mundial puede haber, sí, puede haber, si no se detiene la escalada, digamos. Ahora mandan igual que bases sólidas que tiene Rusia para haberse bancado todos esos embates, digo, y Rusia es un país muy grande, muy vasto, que tiene muchos recursos naturales y que además tiene su asociación estratégica con 2 gigantes, que uno es China y otro es la India. Entonces, donde la mayor población del mundo está ahí, digamos. Es más, están cabeza a cabeza. Dentro de poco, India va a ser el país de mayor población del mundo. Superando a China. Superándolo a China. Mirá. Y además con un crecimiento económico, que esto también hace que toda esa masa de población pase al mercado. Claro. Y son personas, pasan a ser consumidores, digamos. Entonces, esos socios estratégicos hacen que Rusia no se tambalee, digamos. Si bien ha sufrido, digamos, sí, pero aún así con todos esos bloqueos y todo lo que surgió después de la guerra y se mantiene en pie. De todas maneras, sí, seguramente. Entonces, vamos visualizando cómo se va moviendo la rueda alrededor de este conflicto que parece ser focalizado en un país de Europa del Este. Y en realidad, fíjense, hubo otra noticia que encontramos en los últimos días. Sí. Hubo ataques a Irán. Varios ataques a Irán.
¿Qué ataques? Bueno, drones se utilizaron para atacar fábricas militares en Irán. ¿Quién fue? ¿Fuiste vos, Laura? Yo no fui, le juro Manu, que yo no yo fui. tampoco, No tengo ni un yo dron, tampoco. no tengo ni un Yo avioncito tampoco. de papel. ¿Fue usted? ¿Quién fue? ¿Fue usted? Belén puede haber sido. Yo en Belén no fue, creo que no fue. Yo no, Dice que no. yo no fui, yo estaba haciendo otras cosas. Pero digo, ¿por qué digo esto? Porque nadie asume el ataque. Entonces se supone que puede ser Israel, se supone que puede ser Estados Unidos a través de Israel. Hubo varios potenciales culpables de estos ataques. ¿Y por qué? Porque se cree que tiene que ver con la guerra en Ucrania, porque Irán le provee a Rusia, es un aliado también estratégico de Rusia, Irán, y le provee drones de alta eficiencia. En combates han comprobado que los drones iraníes eran muy baratos de producir, se podían producir en cantidades muy grandes y eran muy efectivos. Muy eficientes. Claro, a la hora de utilizarse. Drones que son suicidas. Claro. De un solo uso, digamos. Sí, sí. Se lo Y además utiliza- no exponés capital humano, digamos. no sé, por decirlo de alguna claro, manera. exactamente, y hace un daño relativo, por supuesto que no tiene gran capacidad de No son explosión. parecidos a los drones que pusieron acá en Santa Fe, ¿no? No. Son los drones de Perotti, dicen por acá. Veo que No. llegaron drones acá, profe. Sí, no, acá tenemos drones, Claro, y allá, tenemos Y otros acá drones. otro tipo de drones. Bien. Sí. Grones no dijo. No, drones. drones, No. drones. No lo escuché. No lo Bueno, Por profe, favor, mu- le pido. muchas preguntas por acá, profe. Sí. Dale, Manu. Bueno, a ver, tratar de resumir pero dice, a las voluntades de los gobiernos de Argentina, Colombia y Brasil se le suman expresadas por otros países europeos. Le niegan aviones F-16 a Zelensky. Ni Alemania, ni Italia, ni Corea del Sur están dispuestos a entrar en una guerra directa con Rusia. Se visibiliza las intenciones de algunos estados por no quedar en medio de una mala relación con Rusia. ¿También podría interpretarse un fuerte mensaje contra la OTAN? Pregunta por acá. Bueno, decían también que Estados Unidos estaba presionando fuertemente a Israel. Y Israel es un país que no suele dejarse presionar por nadie. Digamos, si hay un país que no se deja presionar es Israel. Y Israel sabe la relación que tiene con Rusia y que puede tener a futuro. ¿Ucrania vale la pena? Es decir, lo que estoy diciendo es muy triste. Para mí, Claro. cualquier país, población y seres humanos valen todo. Por supuesto. Y vale el mismo sentido, ucranianos, rusos, Sí. norteamericanos. Pero ellos lo ven desde el punto de vista Pero de la desde el estrategia. punto, entiéndanme que lo que yo geopolítica. digo, desde el punto de vista geopolítico, para Israel, ¿vale la pena Ucrania? Es decir, ¿vale la pena romper una relación o disminuir o dañar una relación con Rusia a futuro, terminando la guerra? ¿Qué pasa? Los demás países dicen, las próximas elecciones en Estados Unidos, dicho sea de paso, en la última elección, Trump adelanta por 3 puntos a Biden. En un hipotético encuentro, un nuevo encuentro electoral entre Donald Trump y Joe Biden, ¿no? Sí. De todas maneras falta todavía, esto no indica nada, pero lo que quiero decir es que si vuelve Trump al poder y se da marcha atrás de Estados Unidos en cuanto al apoyo a Zelensky, ¿cómo quedan los otros países que se comprometieron enviando tropas o enviando material bélico Claro. en contra de Rusia? ¿Cómo quedan con Rusia? Cuando el propio Estados Unidos Sí, daría fueron marcha a atrás. poner la cara por. y Daría al marcha final- atrás. ¿Y quién quiere poner la cara? Es decir, no Claro. es fácil. Alemania lo ha hecho por una presión realmente, Sí, creo que debe demasiado ser ya. extrema la presión que ha tenido Alemania en estos momentos. Pero la verdad que no es. Hoy ya están viendo que nadie quiere, como decía el oyente, ya nadie está queriendo poner demasiado en el tema, porque si hay un cambio de política en Estados Unidos, quedan todos. Voy a expuestos. utilizar en esta radio, que es la radio del deporte, voy a utilizar un término deportivo futbolístico. Quedan todos en offside. Yo diría de cara. De cara. Vos Quedan de dirías cara. de cara, quedan de cara, Claro. quedan offside, Yo quedan, salí a bancarte y vos. quedan te en retiraste, posición quedé de adelante. cara. Claro, es como que vamos todos y después Estados Unidos dicen, ahora Sí. yo no voy. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿No? Entonces, bueno, me parece que hay que ser lo más medido posible. Creo que lo mejor es la postura que en América Latina, que dicen lo que hay que apoyar es la No. paz, lo que pretendemos que no haya guerra. Pero eso tampoco Y no que- le puede costar también algo a América Latina en Sí, cuestión de relaciones. seguramente, sí. A ver, por eso digo lo de las presiones, ¿no? Porque cualquier cosa que decidas respecto a esto te pone en una posición donde seguramente alguna relación Sí, internacional va a tener tirantes. Lo que pasa es que Estados Unidos, la presión
lamentablemente lo ha hecho en los últimos tiempos a nivel de político y militar, digamos, no a nivel económico. ¿En qué sentido? En cuanto a decir, bueno, yo tengo 100.000 millones de dólares o 50.000 millones de dólares de inversión que no van a ir a tu país si no me acompañas en esto. Es decir, no existe eso. O sea, Estados Unidos no está en condiciones hoy de dar semejante apoyo económico a América Latina, por ejemplo, claro, como para que sirva de extorsión, digamos. Bueno, son países que necesitan apoyo económico y yo voy a evitar ese apoyo económico si no hacen... Sí, para extorsionar. Claro, exactamente. Entonces, no existe eso hoy por hoy. Sí existe en tal caso de China. China tiene eso, digamos, decir, bueno, si no nos acompañan en determinada cuestión, vamos a dar marcha atrás con las inversiones. Y ellos sí están poniendo muchísimo dinero en inversiones, en infraestructura, que también lo hemos hablado. Obviamente que la inversión en infraestructura tiene que ver con el deseo de China de proveerse de esos materiales estratégicos. Porque, digamos, si todos pelean por el litio, digamos, tienen que poner el dinero. Sí, y los países de América Latina tienen que ponerse firme en cuanto a qué tipo de producción y qué tipo de extracción del litio, cuánto, cómo y a qué precio. Bueno, son cuestiones que tenemos que estar preparados porque esto estamos linkeando, como decían, me gusta esa palabra. Linkear. Hay que ser moderno. Vamos a linkear. Linkeamos lo que pasó en Irán, lo que pasa acá en América Latina, por lo que está pasando en Europa con la guerra de Ucrania, y fíjense cómo todo va relacionado. Ya no hay nada que no se pueda linkear. Siempre que hay un acontecimiento geopolítico, de alguna manera nos afecta, por más mínimo que sea. También la globalización y el intercambio comercial entre que es cada vez mayor, y entonces sí o sí que la postura que tomemos nos va a afectar. Dice el 212, profe, si bien no está confirmado el autor de los atentados al Nord Stream 2, Rusia acusó a Reino Unido de este hecho, dice. Y también dice, militarmente Reino Unido cuenta con los medios y la intención para hacerlo. Esto último sí está chequeado. Sí, el principal sospechoso es el Reino Unido. De todas maneras, cuando yo hablo de Estados Unidos, hablo en cuanto a la cuestión de la idea, ¿no? Sí. No creo que el Reino Unido sea quien esté detrás de la intención de llevar adelante esta política de socavarlo a Alemania. Quizás sí, de todas maneras me parece que esto es parte de un proyecto de Estados Unidos. Como digo, si el ataque a Irán, por ejemplo, fue de parte concretamente de Israel, es muy probable que también sea parte de este plan complejo de Estados Unidos, en realidad. No tanto de Israel, más allá de que comparten en este punto, comparten la misma voluntad de socavarlo a Irán, tanto Israel como Estados Unidos. En el caso del Nord Stream, muy probablemente compartan esa voluntad el Reino Unido y Estados Unidos, pero quien principalmente quiere esta cuestión es Estados Unidos. ¿Se entiende? Sí. Probablemente materialmente lo haya hecho el Reino Unido. Hay varios... pero Estados Unidos varias pistas, digamos, que lo culpabilizan un poco a las Fuerzas Armadas del Reino Unido. Incluso también ha sido muy activo en Ucrania, ha sido muy activo en Ucrania la inteligencia británica. Incluso hubo varios británicos en Ucrania trabajando con las Fuerzas Armadas de Ucrania y demás. Se lo vio a Boris Johnson, ex primer ministro de Ucrania, del Reino Unido, en Ucrania. ¿Por qué no? Me confundí porque estaba en Ucrania, estuvo hace poquito en Ucrania, visitando los lugares, y ya no es el primer ministro de Reino Unido, sin embargo, estuvo ahí. Así que el involucramiento del Reino Unido es grande. Dice también el 043, Ucrania para la OTAN es clave. También está en espera agregar a Georgia a la OTAN. Para mí Rusia no es el mal, es la OTAN con Estados Unidos a la cabeza, dice el 043. Son juegos de la política mundial, por el poder de la política mundial. Entonces, malo y bueno es relativo, digamos, pensar quién es malo o bueno. De todas maneras, yo tengo obviamente un concepto. Creo que la extensión de la OTAN fue desmedida. Visualizar a Rusia como una amenaza me parece que no fue el mejor camino. La incorporación de Georgia, que es una ex república soviética, fue frenada también por la intervención de Rusia, militar, digo, en una situación muy parecida a lo de Ucrania, digamos. Rusia interviene en Georgia por la cuestión de Osetia del Sur, que es una parte de Georgia que se declara independiente. Entonces también por esa cuestión interviene Rusia
militarmente, y es un claro mensaje para que no forme parte de la OTAN. Entonces, creo que el juego de Estados Unidos fue demasiado cerca de Rusia, y esto lo saben de Estados Unidos, pero también tiene un manejo de la información tan importante que hacen quedar muchas veces como los malos de la película a otros, pero el juego que hace Estados Unidos, por ejemplo, en Siria, el juego, la intervención que hace Estados Unidos, el juego fuerte que hace Estados Unidos en Siria para derrocar a Bashar al-Assad, que no lo logra, pero no lo logra por la intervención de Rusia, justamente porque Siria es un aliado de Rusia y porque hay una base militar importante, naval, de Rusia en Siria. Rusia no permite que Assad caiga. Pero eso fue una operación de Estados Unidos también. Entonces, estas operaciones que hace Estados Unidos, cercándolo a Rusia, porque si geográficamente empezamos a ver desde Polonia lo que está buscando es eso, hasta Georgia, es posicionarse y encerrarlo a Rusia, cuando saben históricamente, culturalmente, qué es Rusia. Entonces, si sabemos cómo piensan, cómo es el nacionalismo ruso, cómo es el orgullo de Rusia, que fue el imperio en algún momento, ¿no?, de los zares, que después fue otro imperio, porque la Unión Soviética fue prácticamente un imperio. Es decir, y hoy la Rusia, que ya no es la de los años 90, que está totalmente devastada económicamente, sino es una Rusia de pie, hay que saber que hay límites que Vladimir Putin lo había dicho hace muchos años, que lo viene repitiendo el mismo discurso. Hay líneas rojas que no deben ser cruzadas. Vladimir Putin, el gobierno de Rusia, consideró que esas líneas rojas se fueron cruzando. Finalmente, la última línea roja fue la de Ucrania, y por eso estamos en la situación que estamos. Que no justifica, pero que las advertencias están hace un montón. No justifica la invasión, creemos, siempre lo digo, que hay otras cuestiones como para poder realizar dentro del juego mundial. Creo que se estaba moviendo muy bien hasta ese momento Rusia en lo que se conoce como poder blando, que es la cultura, la economía, estaba creciendo muchísimo, Rusia, y penetrando, y creo que esto Estados Unidos lo sabía, y creo que también quería frenar eso, porque se frenó el poder blando de Rusia, que estaba penetrando en América Latina, en Europa Occidental, por ejemplo, también siempre lo referencio a Manu por cuestiones que tienen que ver con el fútbol y demás. Por ejemplo, los empresarios rusos comprando clubes de Inglaterra, por ejemplo, el Chelsea creo que era, ¿no? Sí. Abramovich era, ¿no?, el ruso, era dueño del Chelsea. Gazprom, el gigante, del petróleo, del gas ruso, era uno de los auspiciantes principales de la Champions League. Lo tuvieron que dar de baja por la guerra. Que era uno de los mayores aportantes, tenían clubes en Alemania, es decir, el crecimiento de Rusia había sido muy grande hasta Ucrania. Entonces, me parece que también Rusia en ese sentido sí retrocedió. Incluso en América Latina, inclusive, un montón de proyectos conjuntos que tenían con los países de América Latina se congelaron por esta situación. Entonces, me parece que también hay una intencionalidad de Estados Unidos de hacerlo retroceder a Rusia en estas cuestiones del poder blando. Creo que en eso lo lograron. Me parece que en ese sentido, y también económicamente, ha ganado mucho dinero Estados Unidos con esta guerra de Ucrania a través de la venta del gas que le vende a Alemania y Europa, para suplir el gas ruso, por un lado, y por otro lado el armamentístico, digamos, ¿no? Que las acciones de las empresas militares de Estados Unidos han subido muchísimo, han ganado muchísimo dinero y siguen ganando muchísimo dinero con esto. Entonces, bueno. Dice por acá el 238, lo quiero aprovechar, profe, ya antes de ir a las noticias y leerle los mensajes porque explota el mensajero. Buenas tardes, estamos ante una guerra europea, el más beneficiado es Estados Unidos. Bueno, lo que mencionaba, le compra el gas y petróleo a Rusia y se lo vende a 4 veces más a los europeos. Jamás van a atacarse Estados Unidos y Rusia. Son ambas potencias nucleares, solo se ladran, dice. Sí, y se muerden un poquito en algunos lugares, ¿no? Pero siempre es como que triangulan ese enfrentamiento a través de otros terceros, exactamente. Se hizo en la Guerra Fría, en Vietnam, en Corea, se hizo en Afganistán también, cuando la Unión Soviética, sus tropas invadieron Afganistán a fines de los 70, y Estados Unidos financió a aquellos que después conformaron Al-Qaeda y demás, ¿no? Claro. Así que bueno, otra historia que no quiero ahondar en eso. De todas maneras, yo decía, es una guerra europea, pero fíjense que pero hay involucrados hablamos de lo que pasó en Irán, que estamos hablando del Asia, donde hay ataques hacia Irán. Estamos hablando de la gira de Olaf Scholz por América Latina. Es decir, tenemos una guerra que tiene alcances globales.
Dice también el 489, buenas tardes, ¿es posible que Cristian algún día exponga acerca de África? Es el continente que más sufre en el planeta y parece que a nadie le interesa. Dice, ¿por qué será, Cristian? Pregunta el 489 en este marco, profe. Porque es a nivel, digamos, de la política mundial, no son actores de tanta importancia. De todas maneras, hay un crecimiento notable, digamos. Hemos hablado en algún momento de Marruecos, por ejemplo. Hemos hablado de Sudáfrica y seguimos hablando de Sudáfrica porque es parte de los BRICS también. En ese sentido, hablamos de Sudáfrica y tenemos, por ejemplo, hoy, Sudáfrica tiene una política internacional de cierta independencia que es notable. Por ejemplo, hay ejercicios militares que está haciendo Sudáfrica ahora con China y con Rusia. Y sin embargo, podemos pensar de que está en contra de Estados Unidos. No tiene una mala relación con Estados Unidos, más allá de que Estados Unidos esos ejercicios militares no le gustan y lo debe estar mirando en absoluto, de cerca. Y seguramente ya están operando en Sudáfrica para presionarlos también a ellos. Sí. De todas maneras, Sudáfrica tiene una política independiente. Vamos a ahondar en cuanto al África. Es cierto que no está en el centro de la política internacional, salvo los países del norte, los países árabes, por ejemplo, como puede ser Egipto, y su relación con Israel y demás. Pero sí, vamos a tomar nota de eso y vamos a hablar un poco más de África y lo que tiene que ver, lo que nos puede interesar a nosotros, ¿no? Muchos mensajes, profe. Dice 694, hace más bien una reflexión. Dice, las guerras convencionales son regionales, la guerra mundial es silenciosa, dice por acá. Claro, y subyacente muchas veces. Se pelea en ámbitos que la prensa no lo... Claro, que no tiene alcance o no quiere tener alcance. Sí. Correcta lectura, profe, dice el 212 que estudia Relaciones Internacionales, siempre está prendido a su columna gracias, sobre todo. 212. Coincidimos, dice, sigamos apoyando la paz, aún soportando las presiones de los primos del norte. Sabemos que más temprano que tarde vendrán por el litio, agua dulce, Antártida y demás cuestiones. Gracias. Ya están. No es más temprano que tarde, ya están. Sí. Ya están acá. De hecho, también hubo personal militar de Estados Unidos hace poco tiempo en Tierra del Fuego. Es decir, ya están acá. Yo había comentado esto de terrenos que son comprados por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos aquí, en Argentina. Tienen lugares en Chaco, tienen lugares en Neuquén. En Neuquén también está la base de China. Digamos que es una base de observación del espacio y de monitoreo de los satélites de China. Pero es controlado por el ejército de China. Es decir, los grandes actores internacionales ya están en América Latina operando, digamos. Se me vienen las declaraciones que usted mencionaba el otro día de esta como jefa militar de Estados Unidos que hablaba de los recursos naturales como nuestros. Sí. Claro, tenemos. Claro. Perdón, ¿quién le invitó? Sí, como señora, discúlpeme, pero... Ya los tomaba como se tomaban, que se veían como parte, como dueños. Es que cuando de esos recursos naturales también americanos. hace un análisis, también tienen que entender y tienen que tratar de pensar como ellos. Claro. Entonces, ellos es el poder hegemónico del mundo, entonces piensan al mundo en función de ese tipo de cuestiones. De que tienen que tenerlo ellos en control, porque ellos piensan, y algún día vamos a hablar más profundamente de los Estados Unidos. Culturalmente pareciera que se posicionan de esa manera, desde el discurso, desde lo... Y hay una especie, yo estoy escribiendo un artículo sobre esto lo estoy adelantando, después van a saber, se va a publicar en exclusivo un artículo sobre Estados Unidos. Sí. Y hay mucho de fundamentalismo en ellos, ¿no? De cómo se autoperciben. Claro. Y cómo perciben cualquiera de estas cuestiones que no esté en su control como amenaza a la propia existencia de Estados Unidos. Entonces ellos lo ven desde ese punto de vista, de que tener el control de todos los recursos o los principales recursos del mundo tiene que ver con su propia existencia. Qué bárbaro. Dice el 625, a lo largo de la historia la OTAN le ha hecho y le hace daño a Argentina. Los rusos contra nosotros no se han metido, al contrario, todo dicho, dice el 625. Más mensajes que llegaba. Dice, una vez dijiste, Laurita, por algo que opiné, son teorías de la conspiración, dice el 043. Dice también por acá... Siempre recuerdo a Snowden, aquel que persigue a Estados Unidos porque filtró mucha información, era parte de la inteligencia de Estados Unidos. Hoy está viviendo en Rusia, o casualidad, Snowden, para que no lo encarcelen en Estados Unidos.
está acusado de alta traición, digamos, en Estados Unidos. Y él dice, con la conspiración, dice lo siguiente. A ver. Hoy ya en Internet no sirve tanto la represión o la censura. Digamos, lo que se utiliza es llenar de teorías conspirativas. ¿Existen o no existen? Dice, sí. Pero ¿cómo las diferencias? Las conspiraciones existen y son verdad. Pero si yo tengo 2 teorías conspirativas en Internet que son ciertas y logro agregarle 300 teorías conspirativas que son falsas, sí. Lo que voy a hacer es que la gente no sepa diferenciar cuál es la verdadera y cuál es la falsa. Y me parece notable lo que dice, lo dice Snowden, como te digo, que fue un activo de la inteligencia de Estados Unidos, es decir, no lo dice cualquiera, ¿no? Dice el 212, ya para cerrar, cuando estuve en actividad pude realizar ejercicios militares con tropas estadounidenses en la Patagonia, nos están sondeando desde los 70, ya están acá. Dice el 212, sí. Un poco lo que mencionabas vos también, profe. Coincido. Sumamente enriquecedor como siempre, profe, gracias. Bueno, gracias. Nos vemos el viernes. Gracias por soportarme. Pero por favor. Pero aparte, su columna, le digo, explota el mensajero cada vez que viene el profe. Es una bomba. Bueno, justo tenía que decir eso. Estamos hablando. Es una bomba. Yo no puedo creer. Me Usted lo crió, profe. Ahí lo tiene.